Bienvenidos a Disrupt Everything, podcast series by Isra García. Reinvéntate a ti mismo y cambia lo que más te importa. Bienvenido o bienvenida a una nueva cita con la reinvención personal y profesional. Una nueva cita con la disrupción, con la interrupción, con la creación, con la mejora continua, progresiva y atrevida. Esto es Disrupt Everything Podcast Series. Y yo soy, soy Isra García. Este es el episodio número 17. Estoy encontrando tanto placer y me está gustando tanto realizar estos podcasts que estoy incluso cambiando la periodicidad de publicación y de grabación a semanal en lugar de cada 2 semanas. Aunque es posible que podría o que pudiera variar en un futuro, nadie sabe. Afortunadamente no estoy casado con el mañana, ni tampoco estoy comprometido con ningún compromiso insalvable que tenga que adquirir conmigo mismo, y si no lo hago me machaco. Todo es variable, todo es modificable, todo es alterable. En eso consiste una parte de la reinvención y la disrupción, ¿no? En ser admirador de la planificación flexible. Y este episodio es sobre uno de los temas que me encantan y me gustan y trabajo desde bien pequeño, a diario, Bueno, he trabajado desde pequeño, desde bien niño, más inconscientemente y ahora mucho más consciente. Y es el miedo. Esa palabra que nos hace temblar las piernas, porque todos tenemos un miedo personal, un miedo profesional, un miedo familiar, un miedo relacional, pero todos tenemos un miedo. Al mismo tiempo que estoy grabando este podcast, bueno, no al mismo tiempo, pero justo estoy ahora mismo, acabo de grabar la web serie de Disrupt Everything Web Series, que tiene que ver con el experimento y el desafío de los 40 días. Pues estoy grabando este podcast. Me reservo todos los, bueno, no sé si todos, pero la mayor parte los domingos, y si no una vez a la semana, lo que llevo como esto lo aprendí de Tim Ferriss, el Creative Space, que es como un espacio creativo de 4 horas donde creo cosas. Creo proyectos, creo podcasts, creo artículos, escribo para los próximos libros, grabo vídeos. Bueno, un proceso de, sí, alrededor de 4 o 5 horas en el que conceptualizo ideas también y también saco ideas para próximos podcasts y vídeos y proyectos y clientes y campañas y reports y auditorías. Bueno, pues justo ahora mismo me ha dicho operación completada. Disrupt Everything se ha publicado en YouTube correctamente. Bueno, volvemos al miedo. La habilidad núcleo de prestar la máxima atención posible a cualquier cosa que sucede, algo que trato de hacer a diario, cuanto más mejor, me ha permitido descubrir algo esclarecedor para mí. Y es que estoy siendo muy consciente de que la mayoría de problemas que enfrentamos se resumen a cómo actuamos frente al miedo y, en cierta parte, frente al amor. Pero el amor es otro tema que ya trataremos. Por miedo evitamos crear nuestra mejor obra, porque eliges no hacer algo porque tienes miedo a ser juzgado, decides retrasar la decisión porque puedes herir a otra persona o a ti mismo, haces lo que te dicen porque así estarás a salvo si el resultado no es positivo, esperas a que la persona que amas actúe como a ti te gustaría que actuara, vas cada día al mismo trabajo incluso aunque esté arruinando tu vida y todo.
porque tienes miedo a amarte lo suficiente como para salir de ahí. El miedo te aleja de hacer lo que más necesitas hacer para destacar. La dependencia de otras personas evita que logres amarte a ti mismo. El miedo te impide a tomar acción sobre lo que importa. Las personas no hablan como tú, no ven las cosas como tú las ves. Inventamos todo esto para exculparnos y absorbernos de la responsabilidad que recae en nuestros hombros de hacer un trabajo digno, noble y excelente. No arde por dentro, no supone un riesgo, es seguro y cómodo, Propúlsate. puedes hacerlo fácilmente. A ti mismo. Hay un problema. Los más grandes problemas, errores y maquinaciones vienen cuando tenemos que lidiar con el miedo y con el amor. En negocios, relaciones o incluso en nuestros sueños. Combate y acepta. Sí. Estos son algunos pasos accionables para combatir el miedo y aceptarlo. La mejor forma de combatir el miedo es ir a por el miedo. ¿Qué es lo que podría suceder? Es la mejor pregunta que podrías llevar contigo. Porque la respuesta es algo estúpida y simple. Es muy útil prepararte para usar el miedo como una guía y no como un enemigo. ¿Cómo aplicar esto al trabajo? Cuando aceptas y abrazas el miedo, todo es mejor. La clave está en ver el miedo como un aliado y una meta casi definitiva. Por ejemplo, cuando hice ayahuasca descubrí que uno de mis miedos profesionales era no hacer nada. Estar quieto. Entonces, una vez al mes, hay 3 días que no hago absolutamente nada. Detengo todo. Desde que hago esto, he ganado perspectiva y profundidad en mi trabajo. Esto me ha conducido a mejores resultados. Y mis ingresos han ido aumentando paulatinamente. Por esta acción y por combatir mi otro miedo, dejar de comunicar y estar siempre conectado, desde que dejé de hacerlo, he podido invertir más tiempo a producir el trabajo que realmente importa. En el momento que tomas la decisión de aprovechar el miedo, es entonces, amigo o amiga, cuando puedes magnificar tu trabajo. Y eso es colosal. A día de hoy, después del retiro espiritual Vipassana, después de enfrentarme al mayor miedo que encontré o que me quedaba vivo, el de no hacer nada y estar conmigo mismo, que quizá trataba de huir de mí mismo, por eso hacía y por eso hago, y por eso es eso, ese ansia de hacer. Después de hacer el retiro espiritual Vipassana de 10 días conmigo mismo sin hacer absolutamente nada, puedo decir que no tengo miedo a nada. Ni siquiera a aquello que más me aterrorizaba, que era perder a mis abuelos. Pero ya no. Y no es que los haya perdido, todavía siguen vivos. Pero no tengo miedo a nada. Me siento realmente, en todo el amplio sentido de la palabra, imparable. Si de pequeño y luego adolescente y ahora adulto algo he aprendido de no comerme ni un rosco, ha sido: primero, nunca vayas a por la tía más buena de la clase, garito, after, biblioteca o empresa. Segundo, tampoco a por la segunda mejor. Tercero, cualquiera de esas dos conseguirán que hables en monosílabos.
Cuarto, nunca nadie dijo que tuvieras que conformarte con lo que no te gusta. En la otra parte está la soledad. Puedes abrazarla y vivir un viaje mágico a lo más profundo de tu ser. Admito que esta es la parte de pequeño y adolescente, no tanto de adulto, pero algo. Y por último, las dos más importantes. Quinto, no, el rechazo es lo mejor que puede pasarte. Sí. Hoy no lo verás de esa manera, pero mañana sí, créeme. Y sexta, el coraje no es la ausencia de miedo, sino que hay algo que es más importante que el miedo. Seguro, creo que tomar riesgos e intentar cosas nuevas es objetivamente más importante que mis ridículas ansiedades. Ansiedades mayormente propiciadas por estereotipos vacíos o por una sociedad que se desmorona por momentos. Personalidades a las que te gustaría llegar a parecer, cuando en el fondo nunca serán lo felices que eres tú. O plenos, mejor que felices. Quizá frustración por alcanzar un éxito profesional que nunca llega ni mereces. Ni mereces. Claro, que esto no significa que deje de existir el tan a veces malinterpretado miedo. Hacer esta evaluación de valor sobre mí significa nada si no poseo la fuerza de actuar para cambiar ese resultado. Significa palabrería. Entonces, ¿cómo puedo, y entre paréntesis, puedes seguir siendo ese tío o esa tía inconsciente, intrépido o intrépida, e intenso o intensa, que parece que no tiene miedo a nada, porque en realidad no tiene miedo a nada? O ese emprendedor o emprendedora atrevido o atrevida, que no tiene miedo a perderlo todo, porque no tiene miedo a perder nada. O esa persona que a pesar de tener dudas e inseguridades, las aplaca con contundencia. O ese mapmaker, ese dibujante de mapas que toma riesgos importantes, a pesar de que podrían llevarle a grandes fracasos o quizá algunos grandes éxitos. O espera, esa persona inconformista, que también considero que soy, que permite experimentar muchas clases de miedos, entonces respirar profundamente para apartarlo a un lado y hacer lo que ha venido a hacer igualmente. ¿Quieres saber por qué no tengo miedo a nada? ¿Quieres saber cómo he creado un sistema o mi propia vida en torno a cómo no tener miedo a nada? Sin duda alguna, hay 6 cosas que me han ayudado a tumbar todos los miedos que he encontrado en mi vida. Primero, admito mis debilidades, que las tengo y son muchas, y hablo de ellas. ¿En público delante de desconocidos? Mejor todavía. Pierdo el miedo cuando estoy dispuesta a sucumbir por la pretensión de la invulnerabilidad, mientras al mismo tiempo permanezco comprometido, efectivo y alerta. Segundo, soy realista con mis objetivos. Como Ícaro, si vuelo demasiado alto, el sol quemará mis alas, y si vuelo demasiado bajo, chocaré contra las rocas. De tanto practicar esto, he encontrado mi velocidad crucero. Además de ser realista, me ayuda a estar en calma y operativo en situaciones de parálisis y miedo, reforzando la confianza en mí mismo y la voluntad de volver a intentarlo de nuevo. 3. Cultivo equilibrio en todas las áreas de mi vida. Practico el alto rendimiento. El miedo no es más que una respuesta natural a situaciones de amenaza. Puedo reducir esas reacciones emocionales negativas solo si he cultivado el equilibrio en todas esas áreas de mi vida. He trabajado durante años sin parar ni un solo día en esto mismo, sin descanso. El equilibrio me hace fuerte, convencido e implacable, principalmente porque no dependo de una sola cosa. Sin mencionar que cualquier factor externo dependiente es solo una ilusión. Elimino de mi mente la compulsión de estar ganando siempre. Eso es una patraña. Una vida equilibrada
rápida, intensa y en exceso, como es en mi caso, es el contribuyente más grande hacia una personalidad que no conoce el miedo. Cuarta cosa que me ayuda a tumbar todo miedo. Reprogramo mi discurso interno. La raíz del miedo reside en las conversaciones que tenemos con nosotros mismos. Con el paso de los años, la conversación que ocurre dentro de mi cabeza dice que es incomprensible cometer fallos o pedir ayuda. No, he anulado todo pensamiento o discurso mínimamente saboteador contra mí mismo. Y si sale, lo elimino. En lugar de eso, lo he ido cambiando por optimismo, impulso, razones y ejemplos para tomar la iniciativa más todavía. Quinto, saco a la luz mi miedo o a mi miedo en el estado más puro. Hay miedos que son miedos o cosas que realmente te ayudan a mejorar como miedos. De lo mejor que he hecho en este campo es saber muy bien cuáles son o cuáles eran mis 2-3 mayores miedos de mi vida. Uno era que la gente que amo sufra. Y el segundo era no hacer absolutamente nada como he explicado al principio. El cual descubrí en mi primera y única experiencia con ayahuasca y luego aplaqué finalmente en el retiro espiritual Vipassana. Tener siempre presente esos miedos si los tienes, y tenerlos visibles durante tantos años, sobre todo el primero, me han ayudado a ignorar todos los demás miedos sin importancia. Y el sexto y último hack o mejora que me ayuda a tumbar miedos es comparto mis miedos. Es como feedback, pero sobre lo que más te amedrenta. Compartirlo con la gente que más admiras te ayudará a ver el miedo de otra manera. De una manera en la cual ya no es miedo. Mirar o escuchar. Esto no me ayuda a ser el más valiente o atrevido de la clase. Esto no me ayuda a ser el más atractivo. Tampoco. Esto me ayuda a llevar a cabo todo lo que pienso y en lo que creo. Eso es lo que merece la pena para mí. Por eso deseo que encuentres algo extrapolable en todo esto. Mi mensaje: busca el miedo. Porque el miedo te empujará a saltar o caer. Te convencerá de que vas a perder si lo intentas. Te proyectará en ti una imagen de ti mismo que te confundirá. El miedo te hará pensar que no tienes nada que decir. Creará la incomodidad necesaria para hacerte pensar que es imposible sentarte a meditar. Propagará niebla para que no logres ver tus sueños con ninguna claridad. El miedo nos seduce para actuar de forma incomprensible. Hace que consigamos perder el temperamento. Y nos obliga a aceptar las injusticias y los abusos. Sí, al miedo no le gustan los extraños, personas que no se parecen a nosotros o actúan como nosotros. Y sobre todo, no le gusta lo extraño y desconocido. Cuando el miedo entra en la sala, causa un silencio sepulcral. En casi todos los que allí están, genera frustración, ansiedad y desconcierto. Desestabiliza hasta al más cuerdo. Hace que creemos estereotipos y busquemos clichés como desesperados. El miedo nos empuja a encajar. De esa manera, claro, pasaremos desapercibidos, pero también nos empuja a ser mediocres. El miedo es tan inteligente que puede lavarnos el cerebro por completo en solo unos cuantos años haciéndole caso. Es lo suficientemente sutil como para engañarnos y confundir preparación con atrevimiento y pereza con posibilidad. ¿Por qué tienes que buscar tu miedo? Hay una razón por la cual encontrarlo es vital. La vida nunca para de enfrentarte a situaciones que atemorizan donde intuyes,
que es justo hacer aquello que necesitas confrontar. Nunca paras de enfrentarte a esa situación. Una situación que te atemoriza, donde sabes que aquello de lo que tratas de huir es lo que más necesitas enfrentar. Cada vez que dudes y aparezca el miedo, entonces sabrás que el propio miedo es la mejor razón para hacerlo. Allí donde estés, allá donde vayas, allá donde algo importante necesite ser hecho, busca el miedo. Y entonces, cuando el miedo aparece, te tiemblan las piernas, titubeas, no puedes articular ni una sola palabra. Una sensación extraña recorre tu cuerpo. Notas un nudo en el estómago que no te deja comer y apenas respirar. Huyes y te escondes. Quedas paralizado, petrificada. Cambia tu percepción sobre las cosas de manera radical. Pierdes la confianza. El mundo encoge. Los sueños se desvanecen. Dejas de creer. Te vuelves temeroso. Eres dependiente. Dudas de todo. Sabes que no vas a lograrlo. Sigues el manual de otros porque es más fácil. Mientes descaradamente. Aparece tu lado oscuro. No puedes pegar ojo. Algo se apaga en ti. Todo oscurece. Algo te detiene desde lo más profundo de tu alma. Los demás se alejan de ti. Todo es negativo. Nada sale bien. Las cosas van a peor. No corres lo suficiente como para escapar. Pierdes. Y fallas. Justo cuando ese miedo aparece, entonces ese es el mejor momento para hacer que algo suceda. Magnífico. Busca el miedo y cuando el miedo aparezca, enfréntalo y haz algo. Todos tenemos miedo. Todos tenemos miedos. Eso es algo indiscutible. ¿Te has parado a pensar en cuáles son tus miedos? Para algunos son miedos en forma de frustraciones. Para otros son complejos, comportamientos o fobias. Miedos que arrastramos desde la niñez o desde que somos más adultos. Los hay emocionales, más intelectuales, físicos e incluso surrealistas o ficticios. Miedos más grandes o miedos más pequeños. A lo mejor son animales o a lo mejor es el hombre del saco. Son enfrentar relaciones personales, a lo mejor, o laborales, a lo mejor. Son miedos más creíbles o más increíbles. Sin embargo, todos tienen una cosa en común. Son todo miedos. Busca esos miedos. Si te hiciera esta pregunta, o si tuvieras que enfrentar el miedo que más necesitas vencer, pregúntate a ti mismo, ¿cuál sería? O a ti misma. ¿Cuál sería? Es decir, ¿qué miedo te aparta de hacer algo importante? ¿Cómo encontrar esos miedos? He desarrollado una serie de preguntas que pueden o que me ayudaban y que me ayudan y que ayudan a otros a encontrar miedos, miedos más importantes, justo esos que más necesitamos descubrir y combatir. ¿Qué es aquello que nos detiene desde hace tiempo? ¿O qué es aquello que siempre has visto como un obstáculo que nunca te has atrevido a saltar? ¿Cuántos y qué temores nunca tratamos de compartir con otras personas? ¿Qué es lo peor que podría pasarnos si no lanzáramos? O si nos lanzáramos hacia eso que hemos estado pensando en hacer durante mucho tiempo, pero nunca hemos tenido el valor de hacer. ¿Cuál es ese miedo que más nos preocupa de todos los que tenemos? ¿Qué temor tratamos de evitar por todos los medios? ¿Y qué fracaso nos aterroriza tanto? ¿Cuáles son esos pavores más llamativos, espeluznantes e inquietantes de todos los que hemos sentido o obtenido hasta el día de hoy? Te reto.
Te reto a que busques el miedo, que le hagas aparecer y que lo tumbes, que te guíes y que el miedo sea tu guía. Porque aquello que te dice, ese miedo que más necesitas, de lo que más necesitas evitar o de lo que más necesitas huir, es justamente aquello que más necesitas enfrentar. Esa es la razón por la cual no tengo miedo a nada. Porque cada día, cuando me doy cuenta de que hay algo de lo que trato de huir, me lanzo de cabeza, a pecho descubierto, con la cara abierta, a por ello. No me importa salir mal parado. Lo que me importa es enfrentar ese miedo. Y a día de hoy, cada día, me siento imparable. ¿Por qué? Porque me lanzo a por ello. Un día gano, otro pierdo, pero todos los días me lanzo contra el miedo. Es por eso que no tengo miedo a absolutamente nada, ni siquiera a que la muerte venga. No me importa, la esperaré bien vivo. ¿Por qué? Porque no puedo hacer más de lo que hago. Estoy satisfecho y contento. Y si viene, ha venido. Era mi hora. Me tocaba. O te tocaba a ti. Pero hasta que venga, que se preparen. Soy Isra García. Imparable y no tengo miedo a nada. Esto ha sido Disrupt Everything by Isra García. Encuentra el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti.